Actualmente los barcos pueden llegar a medir más de 400 metros de largo y pesar hasta 200.000 toneladas, además de tener una capacidad de carga de hasta 20.000 contenedores. Entonces, ¿por qué los barcos flotan? Esto se debe a dos principales factores, el material y el volumen desplazado. Cuando la densidad del material es inferior a la del agua, el material va a tender a flotar. Los materiales de hule y espuma son populares por sus aplicaciones en flotabilidad. Están hechos de una trama continua de celdas cerradas y huecas que contienen aire u otros gases ligeros que les dan bajo peso específico. Es más importante que estos materiales no absorban fluido. Es común que los materiales usados para la flotabilidad tengan las siguientes características: un peso específico bajo y una densidad baja, poca o ninguna tendencia a absorber el fluido, compatibilidad con el fluido en el que operará, capacidades de soportar las presiones del fluido a que estará sujeto y, ¿por qué no?, una apariencia atractiva. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los barcos que están hechos de acero y que tienen una densidad mucho mayor a la del agua es que se mantienen a flote? Esto se debe a la característica mencionada como volumen desplazado. Imagina que tienes una bañera con el agua a punto de derramarse y de pronto introduces un objeto. El agua derramada al introducir el objeto es el que se conoce como volumen desplazado y en este caso será igual al volumen del objeto sumergido. Eso quiere decir que si nosotros sumergimos este contenedor a la bañera, la cantidad de agua desplazada va a ser igual al volumen de ese contenedor. En pocas palabras, con toda esta agua desplazada podríamos llenar de agua otro contenedor con las mismas dimensiones. El principio de flotabilidad enuncia lo siguiente. Un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Regresando a la bañera, eso quiere decir que el peso del volumen desplazado por el contenedor va a ser igual a la fuerza vertical hacia arriba. Y seguramente se preguntarán, ¿y por qué el contenedor no flota? Esto se debe a que el contenedor, por estar hecho de acero y no desplazar la cantidad suficiente de volumen de agua, su propio peso más el de los objetos que se encuentran en su interior van a ser superiores a las fuerzas de flotación, por lo que el contenedor se irá hasta el fondo del mar o de la bañera. La fuerza de flotación actúa en dirección vertical hacia arriba a través del centroide, o centro de gravedad, del volumen desplazado, y se define en forma matemática por medio del principio de Arquímedes como sigue. Fb corresponde a la fuerza de flotación, gamma es el peso específico del fluido, y B con subíndice D es el volumen desplazado del fluido. Cuando un cuerpo flota libremente, desplaza el volumen suficiente del fluido para balancear su propio peso. Ahora te explico el procedimiento de flotación. En el siguiente cubo hay tres fuerzas que actúan sobre él en dirección vertical. El peso W del cubo, la fuerza Fe, que es una fuerza externa, podría ser el de los objetos en el interior de un contenedor, que actúa hacia abajo a través de su centro de gravedad. La fuerza de flotación Fb, que actúa hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado. Si la fuerza de flotación es mayor al peso y a las fuerzas externas juntas, el elemento va a tender a flotar. Eso quiere decir que entre más volumen de fluido desplace un barco, su capacidad de carga aumentará, y ese aumento de volumen desplazado depende de la geometría del casco. Por ese motivo, por debajo de la superficie del agua, existe una gran altura sumergida del barco desplazando una enorme cantidad del volumen de agua. Y si los capitanes no estuvieran al pendiente y ese barco se acercara lo suficiente a la costa, tendría el riesgo de encallar, como lo hizo hace unos meses el barco Ever Given en el canal de Suez. También adicionar elementos con una densidad más baja a la del agua ayuda a las fuerzas de flotación. Por ejemplo, una balsa llena de aire tenderá a flotar aunque su volumen desplazado no sea significativo. Y en este caso, lo que produciría en mayor parte las fuerzas de flotación es el uso de los materiales menos densos que el agua, como por ejemplo, el aire. ¿Y qué es lo que mantiene estable frente a las tempestades a los barcos? Es un tema muy interesante que dejaremos para el siguiente video. Si estos videos te parecen interesantes, por favor comparte y ayudemos a más personas a comprender el funcionamiento de la física en nuestra vida cotidiana. Recibe un cordial saludo. Hasta pronto.